Bueno, a continuación vamos a hablar un poco sobre los criterios de evaluación empleados por Gartner. Como ya habíamos comentado anteriormente, los criterios de evaluación que tenemos son dos. Uno que es la capacidad de ejecución y otro que es la completitud de la visión. Entonces, en cuanto a capacidad de ejecución, tenemos que hacer referencia a la eficiencia de los servicios, al cumplimiento de las necesidades de los clientes, a la habilidad para ejecutar estrategias y destacar en el mercado. Y en cuanto a la visión, entonces se hace referencia a la habilidad del proveedor para liderar el mercado con una visión innovadora, al entendimiento de tendencias y requisitos del mercado y a la capacidad de desarrollo de productos y servicios alineados con la visión y la estrategia. Entonces, esos son los criterios generales, los dos criterios más importantes en cuanto a la evaluación para Gartner y que los vimos la vez pasada en el cuadrante mágico. Ahora bien, existen ciertas características críticas de evaluación cuando estamos hablando de herramientas de Business Intelligence. Entonces, estas plataformas de analítica e inteligencia empresarial permiten a los usuarios que no son técnicos, incluidos los empresarios, modelar, analizar, explotar y gestionar los datos. Y también facilitan la colaboración y el intercambio de hallazgos. Históricamente, el cuadrante mágico de Gartner se ha destacado por su aporte visual, siendo este mejorado por la inteligencia artificial para obtener ideas automatizadas. Esto sigue siendo importante, pero el enfoque está cambiando hacia satisfacer la necesidad de los consumidores de contenido analítico y los responsables de decisiones en las empresas. Las ideas automatizadas deben ser relevantes para los objetivos, acciones y flujo de trabajos de los usuarios. Las plataformas modernas están integrando flujos de trabajo y aplicaciones de automatización de bajo código, es decir, que tengan que los usuarios no tengan que tener un conocimiento amplio en código para poderlas utilizar y que van más allá de la entrega de datos y la presentación de dashboards. Estas plataformas ahora proporcionan ideas enriquecidas y contextualizadas, centrándose en procesos de toma de decisiones y en acciones que generen más valor empresarial. Entonces, en este sentido, estas plataformas de Business Intelligence son evaluadas en función de 12 capacidades críticas. Y estas son actualizadas o se vienen actualizando a lo largo del tiempo para reflejar los cambios en el mercado, la diferenciación y la demanda del cliente. Entonces, ¿cuáles son estas características críticas de evaluación? Entonces, en primer lugar, tenemos el análisis automatizado. Entonces, este es un atributo central de la analítica y es la capacidad de aplicar técnicas de aprendizaje automático como lo son el Machine Learning para generar automáticamente insights para los usuarios finales. Por ejemplo, identificando los atributos más importantes de un conjunto de datos. El siguiente es el catálogo analítico. Entonces, eso se refiere a la capacidad del producto para mostrar contenido analítico para facilitar su búsqueda de consumo. El catálogo es buscable y hace recomendaciones a los usuarios. El tercero es la preparación de los datos. Entonces, la preparación de los datos incluye el soporte para arrastrar y soltar la combinación dirigida por el usuario de datos de diferentes fuentes y la creación de modelos analíticos como medidas definidas por el usuario, conjuntos, grupos y jerarquías. Entonces, toda esa preparación que se le hace a los datos antes de empezar a graficarlos. Conectividad de fuentes de datos. Entonces, las capacidades de conectividad de fuente de datos permiten a los usuarios conectarse e ingerir datos estructurados contenidos en varios tipos de plataformas de almacenamiento, tanto locales como en la nube. La narración de datos o el storytelling es la capacidad de combinar visualización de datos interactiva con técnicas narrativas para entregar insights en una forma convincente y fácilmente entendible para los tomadores de decisiones. La visualización de datos. Entonces, la visualización de datos implica el soporte de dashboards altamente interactivos y la exploración de datos a través de la manipulación de imágenes de gráficos. Se incluye una variedad de opciones de visualización que van más allá de los gráficos de pastel, de barras, de líneas, como mapas de calor, geográficos, gráficos de dispersión y otras visualizaciones especiales. Seguimos con la gobernanza. Entonces, la gobernanza, las capacidades de gobernanza rastrean el uso y gestionan cómo se comparte y se promueve la información.
La consulta en lenguaje natural. Entonces, la capacidad de consulta en lenguaje natural permite a los usuarios hacer preguntas sobre los datos utilizando términos que se escriben en un cuadro de búsqueda o se hablan. Es como poder preguntarle los datos y que los datos nos respondan. En cuanto a los informes o los reportes, proporcionar informes perfectos y paginados que pueden programarse y distribuirse en una comunidad de usuarios. Entonces, esa capacidad que tengan las herramientas de poder proporcionar estos reportes o estos informes. El siguiente es la integración con la ciencia de datos. Entonces, esta capacidad permite el desarrollo aumentado y prototipado de modelos de ciencias de datos y aprendizaje automático componibles por científicos de datos y científicos de datos con integración en el ecosistema más amplio de ciencia de datos y aprendizaje automático. El siguiente es el repositorio de métricas o almacenamiento de métricas. Es la capacidad de proporcionar una capa virtualizada que permite a los usuarios crear y definir métricas como código, gobernar esas métricas desde almacenes de datos y servir a todas las analíticas descendentes, ciencia de datos y aplicaciones comerciales. Eso también incluye la capacidad como la gestión de objetivos. Y finalmente tenemos la colaboración. Entonces la colaboración analítica es la aplicación de capacidades de colaboración de flujos de trabajo analíticos para organizaciones que desean proporcionar un entorno donde un amplio espectro de usuarios puedan coproducir simultáneamente un proyecto analítico.